Hola, soy Paqui y vivo en una zona rural en la que cuando alguien sufría de desgana, parecía lo que hoy llamamos depresión, pues acudía a una persona para curarse del dichoso mal. Mi madre y yo hemos ido varias veces a ver a una mujer que había en Cartagena llamada Carmen. Tenía una cara sonriente y una voz dulce. Te preguntaba qué te pasaba, mientras mojaba sus dedos en aceite y empezaba a masajearte. Era a la altura de la mitad del número y yo que soy preguntona, pues le decía que qué era lo que buscaba y me dijo que si tenías padrillo, ahí se formaba una bolita que era lo que ella deshacía. La bolita decía que era un nudo de un susto o una preocupación. Aquello te duraba dándote como unos 15 minutos. Y si la tenía era porque tenías padrillo. Y si no, pues no lo tenías. Desde luego, interés no tenía, pues no te cobraba y ese tiempo te lo tenía que dedicar a ti. No estaba en otra cosa. Siempre eran curas impares por día. Una vez, 3 veces. Y yo creo que eran 2 horas. Tenía que pasar de una a la otra. Pienso que ciertas personas que ya somos adultas nos podemos influenciar y el efecto placebo hace que mejoremos, ¿no? Pero yo he visto niños dejar de comer y jugar durante días, ir allí y a partir de la segunda vez que se curase, el niño empezaba a tener ganas de preguntar, se preguntó, a reírse, o sea que yo sí creo. Sí creo que hay cosas que escapan a entendimiento, pero que son reales y verdaderos. Bueno, yo sí creo, decía ese testimonio que hablaba de un asunto que tratábamos en la última mesa de esta noche de los asombros, el mal de padrillo. Esos rituales que dicen que además tienen muchos años, de gente del mismo barrio que curaba pues esos trastornos que tenían especialmente muchas veces los niños, pero incluso también, lo decíamos en esta mesa, los adultos. Se ha abierto un debate, ¿eh? ¿Se cree, no se cree? Lo cierto es que hemos escuchado de muchísima gente que a lo largo de su vida lo habían llevado a sus padres, incluso de más mayores, lo habían acercado a un curandero. De eso vamos a hablar esta noche con Chema, que no nos acompañaba el último día, pero queríamos también tratar con él. Muy buena. Buenas, María, buenas noches, audiencia. Bueno, le decimos a Ramón que se recupere. Bueno, hoy necesitaríamos una legión de sanadores porque tenemos a Ramón enfermito. Entonces le vamos a desear los mejores deseos para que se recupere lo más pronto posible. Eso, ya Loli la tenemos de viaje, así que los saludamos a los dos y que pronto estén ya para la próxima por estaremos aquí. Todos, estaremos todo el equipo. Así es, pero queríamos cerrar este capítulo primero por el interés que ha despertado, luego porque precisamente en vuestro canal tenéis testimonios como este que hemos escuchado de gente que quizás no era muy creyente, pero que lo ha vivido en primera persona y se ha dado cuenta que funcionaban esos rituales. Es que en Antequera y Comarca, lo que es el mal de padrillo o el mal de asombro, era que hoy en día prácticamente lo tratan los psicólogos o los psiquiatras, ¿no? Son trastornos más bien psicológicos. Eran muy habituales y hay más de la mitad de la población de Antequera yo creo que está tratada de mal de padrillo. Además, los sanadores que hacían ese tipo de curas eran personajes muy singulares porque digamos que no era alguien que buscaba un interés, sino alguien que era por el bien de la comunidad, entre comillas, alguien que tenía el don, como querían ellos, que tenían el don. Y bueno, digamos que daban este tipo de tratamiento. En este caso hemos escuchado el testimonio de esta mujer de Cartaojal, que buscaba esta bolita aquí en el brazo para deshacerla, que era supuestamente era la simbología de lo que es el supuesto padrillo, el supuesto susto, el supuesto asombro. Ese nudo que se te coge. He oído a otros que lo que hacían era darte el masaje a la altura del diafragma. Eso te decir, lo he puesto porque la semana pasada hablábamos de la mayoría de los casos que eran como masajes en el diafragma. Y luego es curioso también el asunto de la culebrina, parecido también, pues el hecho de que una utilizaban pólvora, limón, o había gente que las pintaba. Y lo de pintar me resultó muy curioso, pues tú has oído hablar de Otzi, la momia de los Andes, de los Alpes. No. Es una momia que se encontró congelada en 1991, que tiene más de 5.000 años entre lo que es Italia y Austria. Bueno, pues Otzi tiene un montón de tatuajes que resulta que son tatuajes para curarse lesiones. Es decir, que lo de este curandero que con el bolígrafo te pintaba la culebrina, o este herpes en este caso que dirían los médicos, para intentar corregirlo, a lo mejor no es tan descabellado, lo de los tatuajes entre comillas para curar o las pinturas entre comillas para curar. Viene ya de muy, muy antiguo. O sea que los rituales son varios. Es cierto que en general lo que le decíamos eran masajes en la barriga, que parece que le relajaban, especialmente en el caso de los más pequeños. Este testimonio de Cartaojal habla incluso ya de personas más adultas. Yo ahí me creaba una
una confusión porque decía, yo siempre lo he relacionado con bebés, ¿no? De estos bebés que no paran de llorar, que no comen, que están realmente estresados. Y en ese caso puede tener una causa lógica el masajear la zona del diafragma o el abdomen. Pero lo decía Loli que incluso a gente adulta. Puede ser que haya una disparidad entre lo que es el abdomen, como cuando nos da hipo, ¿no? Claro. Que haya un diferente ritmo entre el diafragma y los pulmones, y es verdad que eso cree la molestia al bebé y no pueda dejar de llorar. Es decir, puede que todo tenga, y probablemente lo tiene, una base real. Pero es cierto que siempre han existido, lo decía por ejemplo esta mujer de Cartaojal, luego Loli nos decía que eran el propio barrio, gente del barrio, que además tenían algo en común, y es lo que tú has dicho, no recibían ninguna cantidad económica ni ninguna compensación. Había gente que a veces le llevaba un regalo o un detalle por haberlo hecho. Hay un caso que aparece precisamente en el libro, en el primer libro de La Noche de los Asombros, que lo tenemos hoy aquí los tres, que es el del curandero sabio. El curandero sabio era un curandero de la zona de Antequera, que aparte de curar los males con todo tipo, es decir, tanto con lo que es con masaje con aceite, elaboración de ungüentos, es decir, que también tenían ciertos conocimientos de herboristería y tal, pues decían que tenían un don de evidencia encima. Bueno, pues se dio el caso de un tratante de ganado que llevaba unas noches que no dormía, que tenían pesadillas recurrentes, que tenían... Entonces una vecina dijo, oye, ¿por qué no vas a este curandero? Que es una persona muy sabia, que te va a ayudar, que no sé qué, que no te va a cobrar. Precisamente por la condición de este hombre de tratante de ganado, de ser una persona desconfiada, de ser una persona, pues digamos que compró un queso para obsequiarle, porque sabía que no cobraba, pero hombre, algo hay que llevarle. Compró un queso para obsequiarle, pero a medio camino dije, este me va a engañar a mí. Aquí hay un árbol, yo voy a esconder el queso en la talega y el queso aquí en el árbol, y me voy a ir para el curandero. Total, llegó para el curandero lo mira de arriba abajo, se queda mirando fijamente a los ojos y le dice, tú le has hecho una promesa a las ánimas benditas del purgatorio, ¿verdad? Y este hombre, que no recordaba que había hecho una promesa, pues dije, sí, efectivamente, dije, pues cumple lo que le prometiste y verás cómo entonces dejas de tener pesadillas, dejas de tener... Dije, no te voy a dar ningún unto, ni te voy a dar nada, porque no, lo único que tienes que hacer es cumplir con ese otro gran misterio que es la ánima bendita, que tanta fe tiene en Antequera, por cierto. Efectivamente. Bueno, y cuando ya se iba este hombre, lo vuelvo a mirar fijamente y dije otra cosa. No vayas en busca del queso para traérmelo porque se ha caído del árbol y se lo están comiendo unos perros, ¿verdad? Fíjate, madre mía, o sea que... Pero en el caso del mal de Padrío, no es tanto la figura como curandero, como de una persona del barrio... No, solía ser una ¿verdad? persona normal y corriente, una vecina, la típica vecina que te pide azúcar o te pide sal, ¿no? O con lo que antiguamente te sentaba en la calle, cosa que ya tampoco se hace, porque ya con los tráficos y la vida que llevamos no tenemos tiempo ni los veranos. Pero no eran personas que se dedicaban a curar, es simplemente que habían tenido Había personas ese que tenían don para curar, es decir, el mal de Padrío. Había otras que te quitaban las verrugas, que tocaban y te quitaban las verrugas. Había otras que recitaban unas letanías como la que pusimos en el canal, que como si fueran mantras, ¿no? Pues con esta letanía y más los masajes, más las friegas, pues te eliminaban también cualquier tipo de dolor. Luego había conocimientos de hierbas, por ejemplo, que hoy en día se pueden encontrar. Es verdad que la herboristería moderna ha recuperado muchas. Porque, por ejemplo, yo recuerdo de pequeñito me daban zahareña, que es una hierba, y hoy en día se puede encontrar en herboristería, afortunadamente, una hierba que para males renales, para males de hígado y tal depurativo es muy buena. Bueno, eso sí es cierto que creo que lo hemos recuperado poco a poco. Y funciona. La manzanilla, por ejemplo, natural, que sabéis que tantos beneficios tiene. Eso sí, pero lo que sí se ha perdido ha sido la tradición de estos métodos de sanación. Es decir, y métodos de sanación pues muy inocentes. Realmente alguien que tiene una verruga dice, no, fulanita va y te la quita. Lo que hacía a lo mejor era tocártela o te echaba una mijita de vinagre. A ver. Y a lo mejor estaba yo, por ejemplo, recuerdo un amigo de mi padre, yo tuve una verruga en el cuello y lo que me pusieron fue babas de caracol. Jolín, ojalá. Y otra cosa curiosa era, yo trabajé en el campo al principio, como bien dijo Ramón en el programa, yo me crié en un cortillo. y yo recuerdo los trabajadores más mayores que había en aquella época, estábamos hablando de hace 30 años, eran personas de 60, hoy en día ya o son muy mayores o no viven. Ellos te decían, cuando te hacían un corte en el dedo, en lugar de ir al botiquín o lo que se decía, no, tienes que coger 3 hierbas con hojas diferentes, unguladas, hojas anchas, no sé qué. Machacas las 3 hierbas juntas y te la pones en la herida. Y es verdad que se cortaba la sangre. Juli, hay que ver, claro. Eran conocimientos, pues todos estos conocimientos se han ido perdiendo. Es cierto, ¿eh? Se han ido perdiendo. Porque claro, la tecnología, por suerte el acceso a la medicina también hoy en día, es que como yo bien comentaba en el vídeo, cuando empezó, mis padres nacieron a principios de la era de los años 30 del siglo XX, todavía Antequera era casi el siglo XIX, no había energía eléctrica en toda la ciudad, no había suministro de agua en gran parte de la ciudad,
y ni apenas vehículos de motores. Y en este siglo XX, que hemos dejado hace relativamente pocos años, Claro. hemos avanzado muchísimo. Y ya en el XXI, increíblemente. Pero claro, eso se ha ido llevando todo este pozo de conocimiento, todo este pozo de... Porque ya las personas, es como un testimonio que tenemos, una persona que tiene 82, 92 años, que tiene el don de curar, y dije, bueno, yo ya para qué, que vayan al médico, que... Efectivamente, eso es, ¿no? Decíamos que incluso, bueno, gente, ¿no? De mi edad, que lo habían llevado sus padres, es decir, en que los no 70, hablamos, efectivamente, 80 todavía se podía encontrar. Efectivamente, Porque eran que no personas hablamos de hace tanto tiempo Eran y sin personas que en aquella embargo... época tenían 60 años, 70 años, eran relativamente jóvenes todavía, Claro. y se podían encontrar, todavía en los 80 y 90 del siglo XX convivían el mundo moderno con este tipo de tradiciones. Pero hoy, a día 2024, por desgracia, las personas son tan mayores, ya nos han molestado, porque antiguamente la que tenía el don o la que buscaba dentro de su familia, o un hijo, una hija, un nieto, una nieta, a quien transmitirle ese don, porque lo veía, lo detectaba. Hoy en día ya no nos han preocupado de ello, porque afortunadamente es verdad que tenemos mucho acceso a la tecnología, nos ha facilitado mucho la vida. Todo. Pero no sé hasta qué punto es positivo, porque imaginar, por ejemplo, un colapso como nos ha pasado de la epidemia a gran escala, un colapso tecnológico de qué tipo, no sé, nuestro punto de supervivencia, final, hasta qué punto sería, ¿eh? Totalmente, totalmente. O el abastecimiento mismo, que se puede interrumpir de cualquier fármaco en un momento dado, que no tengamos una alternativa natural que por lo menos, no vamos a decir sane, pero sí palie los efectos de cualquier... Hombre, te digo una cosa, la mayoría de los compuestos farmacológicos tienen base vegetal, lo único que son sintetizados y reforzados. Pero de hecho, los más preocupados por la deforestación de la selva amazónica son las farmacéuticas. Porque todos los días se descubren animales y especies vegetales nuevas y todos ellos tienen principios activos. No vamos a hablar de la cosmética, que también estaría totalmente. Bueno, yo desde aquí mando un mensaje, vuelvo a decirlo, de mucha de la gente que nos ha preguntado cómo podían conocer del programa. Yo siempre les digo que, bueno, el canal de La Noche de los Asombros ahí lo tienen al completo en unas conversaciones bien largas, porque hay 2 capítulos del mal de Padrío, hay más testimonios, pero siempre se lo digo, si quieren contarnos algo que todavía no hayan sumado el equipo de La Noche de los Asombros, si quieren contarnos una anécdota, algo que recuerden, o incluso si saben de alguien de su círculo que siga haciendo estos rituales en torno al mal de Padrío, oye, pues contactar, nos lo cuentan y ahí quedaría también ese testimonio. No solo mal de Padrío, es decir, las culebrinas famosas, efectivamente, las verrugas, es decir, o que tengan conocimiento de algunas hierbas, de algún tipo de brebaje, efectivamente, de hierbas que sean que curativos. lo hagan porque se lo contaba a su abuela, pues su abuela se lo contaba, oye, pues yo me hago esto para cuando me duele la barriga, cabeza. Por ejemplo, ¿no? Efectivamente, todas esas cosas que al final se van perdiendo. Porque lo que queremos, no solo nosotros, sino también incluso más que en la Antequera, como puede ser el de Miguel, de Antequera Oculta y tal, es que esto no se pierda, que quede... Hoy en día que tenemos tantos medios para que todo quede guardado, afortunadamente, sí. Pues que no se pierda. Entonces, pues yo animo a la audiencia, que todo el que tenga este tipo de conocimiento, que no deje que se pierda. Vamos a intentar conservarlo. Bueno, vamos a intentar recopilarlo y para eso también este canal de La Noche de los Asombros y este espacio de kilómetro cero. Yo siempre, como ya saben, redirijo al canal, también les invito a que los libros de nuestro compañero Ramón, ya lo saben, en estas 3 ediciones distintas pueden ver muchos de los temas que hablamos en esta mesa, además con mucha más profundidad para disfrutarlo en casa y para hablarlo mucho más tranquilo. Ahí lo tenemos los 3. Que el hombre, por cierto, que no sentía miedo, es de esas historias que luego va a capítulo y dice, ay, yo recuerdo esto que decían, ¿verdad? Muchas veces lo hacemos, ¿verdad? Sí, totalmente. Para nosotros también nuestra enciclopedia para esta sección. Bueno, Chema, pues nos emplazamos a reunirnos todos de nuevo, Yo ya ¿verdad? quiero emplazar a todo el equipo, porque ya, si tiene que venir Loli también. Loli bueno, tenemos que pensar en el próximo tema, a ver si Loli y Ramón le dejamos ahí tarea. Bueno, ya sabéis que el tema a mí, precisamente de las ánimas benditas, el que más miedo me da, pero bueno. Sí, tenemos ganas de retomar. Bueno, es que es un tema muy antequerano, ¿eh? Es una devoción muy antequerana y bueno, y que mueve mucho sentimiento en Antequera, ¿eh? Efectivamente. Bueno, vamos a ver si algo hacemos. Le dejamos solo ese de adelanto, pero se lo diremos un poquito más adelante. Bueno, Chema, muchas gracias y feliz semana. Igualmente, gracias, María. Gracias. Bueno, y nosotros vamos a repasar ahora la agenda para los próximos días.